Y tenemos ya para charlar con nosotros a Matías Baldosini, es doctor, es neurocirujano y tiene que ver con un caso que nos llamó la atención de un operado de un tumor que tocó la guitarra mientras lo operaban. ¿Cómo estás? Buen día. Matías. Gracias por la invitación. Así es, hace unas semanas se ha hecho muy popular una nota de un colega estadounidense, el doctor Ricardo Comotar, que durante la realización de la extirpación de un tumor cerebral, el paciente tocaba la guitarra durante la cirugía. Esto es usual. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años también había que mantenerlos conscientes y además desarrollando a veces alguna actividad, ¿no? Es correcto. Este tipo de cirugía se llama cirugía con paciente despierto. No todos los pacientes requieren cirugía con paciente despierto. Específicamente se utiliza para pacientes que tienen lesiones en ciertas áreas cerebrales que se consideran áreas elocuentes o funcionalmente muy importantes. Por ejemplo, yo aquí les traje, esto es un modelo, una réplica real de un cerebro humano. Hay ciertas áreas de nuestro cerebro tiene un hemisferio derecho. Levántelo un poquitito más, doctor, sí, ahí está. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y hay ciertas áreas específicas de nuestro cerebro que tienen funciones primordiales para nuestro día a día, como por ejemplo áreas que están vinculadas con el movimiento de la mano, como en este caso específico operado en Estados Unidos, áreas vinculadas en el hemisferio izquierdo fundamentalmente con el habla, con la comprensión del habla y la articulación de la palabra. Y cuando un paciente tiene una lesión en estas áreas funcionalmente tan importantes, se puede considerar la posibilidad de despertarlo durante la cirugía para monitorizar en tiempo real la función que queremos preservar y a su vez resecar esa lesión que tenemos como objetivo. ¿Cómo lo hacen? ¿Tenés un monitoreo sobre el cerebro para ver qué área estás afectando con? Es correcto, es muy buena la pregunta, es correcto. Nosotros utilizamos un estimulador ¿sí? que genera como un microvoltaje sobre la corteza cerebral y mientras el paciente, en este caso, estaba tocando la guitarra, pero simplemente al paciente se le puede pedir que movilice la mano, que movilice el brazo. Si la lesión está localizada en áreas vinculadas con el habla, se le muestran objetos al paciente que el paciente va reconociendo durante la cirugía. Por ejemplo, se le muestra un vaso y tiene que reconocerlo, una lapicera, un reloj, y de ese modo podemos monitorizar el adecuado reconocimiento de objetos mientras resecamos la lesión, pero antes de resecar la lesión se hace una estimulación con microvoltaje para poder mapear esas áreas en la superficie cerebral. Doctor, hay una primera etapa de la operación que es lógicamente más invasiva, que ahí el paciente está dormido, ¿no? Que es cuando, bueno, tienen que acceder al cerebro y después se lo despierta. Es correcto. Esta cirugía tiene 3 fases. Paciente dormido, despierto, dormido. Es decir, se hace una sedación sin llegar a una anestesia general. Generalmente el paciente no es intubado durante el proceso inicial, se hace una sedación profunda y se realiza infiltración de todas las estructuras que tienen dolor, como por ejemplo el cuero cabelludo, las estructuras que cubren el hueso, se infiltran con una anestesia local para poder poner un cabezal. Valga la aclaración, estas cirugías tiene que estar la cabeza fija del paciente con un cabezal especial que lleva unos pines que generan dolor en caso de no estar infiltrado. Entonces se hace una anestesia local, se hace el abordaje completo, se expone, en este caso, la superficie cerebral en la cual tenemos que abordar y en ese punto... Es un agujero, digamos. Correcto. Se denomina craniotomía, es el nombre científico, pero hablándolo de modo genérico es un orificio programado en la superficie del cráneo para exponer el área que queremos operar. Y en ese momento el paciente se lo despierta y es un trabajo, es realmente, trayendo a colación la noticia de la guitarra, es una orquesta que trabaja dentro de quirófano, ¿sí? Trabaja el anestesiólogo, tiene un rol fundamental, existe el trabajo con un neurofisiólogo que va trabajando con nosotros, neuropsicólogos que evalúan cómo es la respuesta del paciente durante la cirugía y esa orquesta de profesionales que trabajan alrededor de estos pacientes permite extirpar una lesión, un tumor cerebral y preservar una función tan importante como en este caso de la noticia, la movilidad de la mano del paciente. Y doctor, ¿hay un tiempo determinado por el que el paciente puede estar más o menos, digamos, consciente de su actividad o no hay un marco así?
Sí, es una pregunta muy interesante. El paciente generalmente, después de una hora y media de estar despierto durante la cirugía, generalmente los pacientes se fatigan. Claro. Pero hay pacientes muy jóvenes que pueden estar hasta 2 horas y media. Todo depende del cansancio del paciente, porque tenemos un paciente que está, en este caso, tocando la guitarra, en este caso puntual, o hay pacientes que le pedimos que muevan la mano durante una hora y media, y hay una fatiga normal que los pacientes tienen. Claro, ¿Cómo se trata psicológicamente al paciente? Porque yo me imagino siendo consciente de que me están operando el cerebro, Imposible, Juan. despierto y me muero de ansiedad. Es así. No todos los pacientes, como le dije de inicio, son candidatos a esta cirugía. Y aquellos pacientes que son candidatos, se hace una evaluación neuropsicológica previa. Tanto es así que los pacientes que nosotros seleccionamos para este tipo de cirugía, de un modo programado y previo a la cirugía, acuden a quirófano, se acuestan en la camilla, se prenden las luces, se prende la máquina de anestesia, también para que no sienta ese susto por la primera vez de despertarse en un lugar con luces que lo están iluminando, sonidos de un agujero en la máquinas. cabeza. Exacto. Eso es una evaluación neuropsicológica previo al procedimiento que nos dicen este paciente es candidato o este paciente no es candidato porque no va a tolerar el despertarse dentro de un quirófano con su cabeza fija antes de la resección de una lesión. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Ahí hablamos con Matías Baldassini, neurocirujano, perdón, sí. Y como todos los años, te contamos que es importante que nos cuidemos del dengue. Recordemos vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua. Juntos podemos prevenir el dengue. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/dengue. Bueno, vamos a la música ahora. Vamos a conocer lo nuevo del rap.